Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Academia de Riego, la plataforma de capacitación en riego tecnificado más grande de Latinoamérica. La Academia de Riego es una iniciativa de Quilimo, la plataforma de gestión de riego que ayuda a los productores a tomar decisiones eficientes relacionadas con la gestión del riego. Mi nombre es Alberto Berardo, soy Key Account Manager de Quilimo y los voy a acompañar durante todo el webinar acercándoles información complementaria a la de los disertantes que tendremos hoy. Pueden sumarse a nuestro chat comentando si es su primera vez en contacto con la Academia de Riego. Y mientras ustedes van respondiendo, les voy a presentar a quienes nos acompañan, difundiendo las iniciativas de Quilimo. Está acompañándonos hoy Martínez y Valdivieso. También tenemos a Corfo, Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme. Nos acompaña también el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile y también el portal Frutícola, a través del portal frutícola.com. A todos ellos les agradecemos por acompañarnos en la difusión. Ahora, sí, para comenzar con el webinar, le quiero dar la bienvenida al ingeniero David Encina, líder en Field Support para Argentina y Chile. Buenas tardes, David. Bienvenidos a la Academia Riego. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Bueno, soy David Encina, coordinador del soporte a campo para Chile y Argentina. Y básicamente lo que hacemos dentro del área es brindar el soporte a todas las cuentas que tenemos en Argentina y Chile, valga la redundancia, y recoger y relevar todos los datos de interés para la plataforma y su correcto funcionamiento. Bien, contarles un poco de lo que es Quilimo y partiendo por mencionarles que simplificamos el manejo del riego en la agricultura mediante esta plataforma y con ello estamos presentes en más de 7 países de Latinoamérica y algunos de Europa, con más de 150.000 hectáreas monitoreadas hasta hoy en la fecha y más de 72 billones de litros de agua ahorrados. Contamos hoy en día con más de 200 clientes y con ello más de 44 tipos de cultivares diferentes. Si me acompañas con la siguiente, por favor, Alberto. Usamos tecnología para generar resultados productivos. Junto con la plataforma y todo el sistema de gestión, tú puedes hacer un monitoreo y visualizar el estado hídrico de tus cultivos en tiempo real. Junto con ello, aportamos a la gestión y a la toma de decisiones por medio de datos concretos, procesados por Machine Learning y la tecnología de Big Data, aportando junto con esta gestión, estas decisiones a la productividad, a lograr una mayor eficiencia, ahorrando el recurso energético y también el recurso hídrico e incluso el ahorro de jornales para llevar a cabo el efecto del riego, por ejemplo. También acompañamos a todos nuestros clientes en la generación de reportes que pueden ayudar a alcanzar metas de sustentabilidad, ya sean como Global Gap, huella hídrica o créditos de agua, por ejemplo. Si me acompañas con la siguiente, por favor, Alberto. Bueno, contarles un poco de cómo funciona a grandes rasgos por medio de imágenes satelitales, datos meteorológicos de la zona y también algunos datos del campo, podemos estimar el consumo hídrico del sector monitoreado y hacer una recomendación inteligente y a medida de cuándo y cuánto regar. Todo esto por medio del procesamiento de datos, como había mencionado anteriormente, por medio de la Big Data y Machine Learning. Contarles un poco más detalle en la siguiente lámina. Si me acompañas, por favor, Alberto. Bueno, uno de los principales centros o ejes de información, como pueden ver acá, es conocer el suelo, en donde vamos al campo a tomar datos de campo
con ello nosotros tomamos muestras de suelo por medio de puntos dirigidos o georreferenciados por medio de ambientaciones. En estos puntos lo que nosotros buscamos y hacemos es una caracterización del suelo, en donde tomamos muestras según la lectura del suelo que tomamos en ese momento, tomamos muestras de textura y con ello vamos a calcular sus constantes hídricas para saber la capacidad de almacenaje de esa porción de suelo. Eh, con ello también en paralelo determinamos el porcentaje de humedad inicial y junto con esto podemos dar inicio al balance hídrico que lo veremos más adelante. Si me acompañas con la siguiente, Alberto, por favor. Bueno, otro de los ejes de información son los datos meteorológicos y con ello nosotros recogimos de distintas estaciones meteorológicas conectadas a la línea en un radio promedio, tomamos datos de temperatura, radiación, humedad relativa y velocidad del viento y con ello vamos a calcular la evapotranspiración de referencia por medio de la ecuación de Penman-Monteith. Estos datos son recogidos por medio de estaciones meteorológicas que estén en un radio entre 5 a 10 kilómetros o 15 según la necesidad para poder eh, in- eh, integrar todos los datos que estén meteorológicos que estén alrededor del campo o en la misma finca si es que se tiene estación meteorológica conectada en línea. Si me puede acompañar con la siguiente, por favor. Bueno, otro del el tercer eje, y eh, con esto termino mi parte, es imágenes satelitales, en donde por medio de diferentes satélites, Landsat, Sentinel, Planet y MODIS, se hace el monitoreo satelital, el monitoreo remoto de los sectores monitoreados, y con ello nosotros podemos alcanzar distinta resolución en tiempo y espacio. En tiempo ya pueden ver aquí, por ejemplo, un monitoreo que pasó, por ejemplo, el satélite Planet el día 7 y 2 días después ya tenemos la entrada de otra nueva imagen, en este caso Sentinel. En cuanto a resolución, tenemos imágenes de alta definición en que van de 3 por 3 metros cuadrados y de Sentinel de 10 por 10 metros cuadrados. Con esto, estas imágenes satelitales y el índice de vegetación o NDVI se calcula y se correlaciona al coeficiente de cultivo, llevando también a calcular, aportando a calcular la demanda real y la demanda efectiva de ese lote o cultivo en cuestión. La siguiente, por favor, Alberto. Bueno, aquí un modo de ejemplo de cómo se va comportando el monitoreo a lo largo de una campaña. Esto es, por ejemplo, para curva de CAPSUL C de variedad TIMCO, uva de mesa en este caso, para el año 2015, y pueden ir viendo que al comienzo de la temporada los valores de NDVI o el índice de verde son relativamente bajos, y a lo largo de la temporada va comportándose y va detectando eh, el aumento del follaje, el aumento de la intensidad de ese verde, y con ello también se va ajustando, se va correlacionando y se va ajustando esa curva de K sub C, propiciando a hacer mucho más eficiente el uso y no tan estructurado o cuadrado como puede dictarlo la literatura. Esto se ajusta para cada sector, para cada variedad, puede ser incluso de manera independiente. Si me puede acompañar con la siguiente. Bien, dejamos ahí una breve encuesta para Perfecto. compartir. Acá tenemos una breve encuesta. Bien, vamos a conversar sobre el manejo del riego en tus cultivos. Si deseas conversar sobre el monitoreo del riego inteligente con un ejecutivo de Quilimo, te van a estar contactando a la brevedad. eh, y lo mismo si deseas información, así que no dudes en llenar nuestra encuesta, que está en marcha. A la brevedad, un ejecutivo de Quilimo va a estar para
poder dar respuesta a tus necesidades. Muchas gracias, David, por esta intro. Para los disertantes pueden dejarlas en lo que es preguntas y respuestas. Y allí, al final de la charla, vamos a poder aclarárselas a cada una de ellas. Ahora llegó el momento de presentar a nuestro disertante del día, el ingeniero Víctor Muñoz, cofundador de EQF Hidráulico, socio fundador de la empresa especialista en diseños de sistemas hidráulicos y montaje, así como de obras civiles. Y bueno, bienvenido, Víctor. Te dejamos la presentación en pantalla. Bien. Gracias, Alberto. Y nuevamente saludo a todos los que se han conectado de diferentes partes, ¿no? Este es el último webinar del año, el octavo, que he tenido en suerte poder dar. Y este es como una especie, yo diría, la importancia del buen diseño de un sistema de riego va a ser como el resumen o la coronación de los otros temas que hemos ido viendo, porque los que han seguido todo este ciclo que comenzó por ahí por julio, tendrán alguna claridad que se fueron tocando diferentes temas y que juntándolos pueden ser el componente o los componentes de lo que debiera ser un buen sistema de riego. Para quienes no me conocen, Víctor Muñoz soy yo, he acumulado la experiencia en el tema del riego en los últimos 35, 37 años y en función de eso me he animado a poder aportarles algo con esta experiencia. Este es el octavo, como dije, webinar que se está entregando, me han pedido de un modo práctico. No vamos a adentrarnos en el cálculo en estos webinars como lo hemos hecho en los anteriores. Y vamos a hablar de este tema porque después de lo que ha dicho David también y del empeño que ha puesto Quilimo durante tanto tiempo en hacer un buen uso del agua, hoy día debemos ponernos en la sintonía que además de hacer un buen uso debemos gestionarla de tan buena manera que pueda este espíritu nuevo pudiera hacer que nuestros huertos se vieran produciendo con calidad, con mucha cantidad, pero con costos bajos de energía y del uso y del recurso hidráulico, optimizando aquellos recursos. Hoy día tenemos que entender que hay una relación distinta con el agua y lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Nosotros lo que quisiera que nos respondiéramos antes de adentrarnos en el tema, son algunas preguntas que preparamos para ustedes. Tenemos noción de qué entendemos por un buen diseño del sistema de riego, los sistemas de riego. Debiéramos poder respondernos que sí, que es aquel que nos permite hacer un buen uso del agua y poder captarla sin ninguna complicación, sabiendo que esta, ya vamos a ver después lo que dicen los fabricantes de las plantas de filtrado, y que debiéramos poder presurizar y distribuir de manera uniforme en nuestro huerto para hacer que este produzca con calidad, en cantidad, y haciendo un uso correcto y mínimo del agua, digamos. Bien diseñado, ¿sabemos cómo impacta en nuestro huerto? Algunos ya lo habrán sufrido seguramente. ¿O cuáles creemos que deben ser los atributos de un buen diseño? ¿Nos hemos preguntado eso o sabemos eso cuando estamos seleccionando al diseñador y cuando nos llega con el diseño del sistema de riego, cuando nos llega con el proyecto en la mano? ¿Con qué conocimiento revisamos o recibimos el proyecto para saber si va a satisfacer nuestros requerimientos? Entonces deberíamos preguntarnos antes qué consideraciones debiera contemplar un buen diseño. Y ahí, en un buen diseño, debiéramos definir bases de diseño primero. Porque el proyecto va a tener
responder en esto, vamos a ir tratando de descubrir quién y cómo se define la base de diseño. Pero antes, me gusta, piensen ustedes que el que han sacado los astronautas de NASA, Alberto, ayúdame con eso, se ve un planeta azul. Nuestro planeta es azul. Y me llamó la atención siempre por qué esto se veía así. Y es porque está cubierto, nos enseñaron desde cabros chicos, ¿no es verdad?, que el planeta estaba cubierto de agua. Pero esta es la paradoja. Teniendo tanta agua, hoy día nos falta agua. ¿Y por qué? Porque ocurre que gran parte de ella, Alberto, es salada. Miren, el 97,5% del agua es salada. Y solo el 2,5% es agua dulce. Bueno, eso nos debe poner en perspectiva de qué tenemos que cuidar, porque fíjense ustedes que menos del 70% de este está contenida en los glaciares. Y el 30% está contenida en los acuíferos subterráneos. Apenas el 0,3% está disponible superficialmente. Y esta es mayoritariamente el agua que empleamos. Hoy día, antes la usábamos como un recurso casi infinito, es decir, que no teníamos que preocuparnos mucho. Pero hoy sabemos, después de saber que en los últimos 50 años duplicamos la población del mundo, sabemos que para el 2080 habremos completado nuestra capacidad como planeta de producir para todas las cantidades de habitantes que vamos a tener, y por lo tanto el recurso de agua va a ser cada vez más escaso. Por lo tanto, hoy ya estamos preocupados de cómo utilizamos este recurso y cómo lo gestionamos. Y aquí Quilimo está dando un aporte en eso también. Vamos a la siguiente lámina, Alberto. Entonces, la pregunta es esta. ¿Y ahora qué hacemos con el agua? Lo que tenemos que hacer es bastante obvio, ¿no? Cada cosa en la cual usemos agua, cada sistema en el cual usemos agua, cada proceso en el cual utilicemos agua, debemos pensarlo tan perfectamente de manera que podamos utilizar la menor cantidad de recursos de la manera más eficiente para conseguir el propósito. Y en el caso concreto nuestro, producir con calidad, ¿no es cierto?, que el huerto pueda satisfacer su requerimiento, pero sin desperdiciar más que ello. Y a la vez, cuidar también los recursos hídricos y energéticos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto no hace otra cosa que exigirnos a todos los profesionales que estamos en esto a desarrollar a desenvolver mayores capacidades y competencias para que podamos poner a disposición de las soluciones sistemas que sean eficientes y que hoy, sobre todo, puedan integrar nuevas tecnologías que nos permitan gestionar mejor el recurso. Esta cuestión es una decisión que tenemos que tomar urgentemente. Y entonces vamos a ver qué es lo que tenemos como predominante hoy en la siguiente lámina, para poder entender cuáles deben ser los sistemas óptimos. Predominantemente hoy día hay tres sistemas o tres modalidades de riego, que es la aspersión, la microaspersión y el goteo. En el tema de la aspersión, que estaban tradicionalmente empleados en la producción de hortalizas, empastadas, qué sé yo, praderas, utilizamos aspersión. Y que, en mi opinión, esto debiera ir en retirada, porque fíjense ustedes que en ciertas zonas, incluso en zonas calurosas, con harta deriva, sin mucho viento, entre que sale el agua de la boquilla del aspersor y llega a tocar el suelo, se pierde el 30% por evaporación o por deriva. Entonces, en esto han puesto la atención también los que están, otros que toman decisiones, ¿no es cierto?, globales, también están preocupados de aquello. En los sistemas de microaspersión, que están hechos con los degoteos para la producción frutal, tenemos también alguna pérdida por deriva y evaporación en el caso de la microaspersión, muchísimo más baja que la aspersión. Y en mi opinión, en el goteo es lo que debiera hacerse en casi toda la producción. De hecho, en la producción de caña de azúcar hace mucho tiempo y en otros cultivos que tradicionalmente se regaban por aspersión se está utilizando líneas o cintas de riego. Es decir, en mi opinión, el goteo es agua directa a la planta, más aún
con los sistemas que han aparecido en los últimos años, que son estos sistemas de líneas de goteo integrado que van dispuestas soterradamente. Entonces, estructuralmente, vamos nomás, Alberto, estructuralmente un diseño de riego un buen diseño de riego es la resultante del trabajo multidisciplinario. ¿Entre quién? Entre el propietario del huerto, entre el asesor agronómico y el asesor hidráulico. Sin esa trilogía funcionando, los sistemas que se van a concebir es muy probable que no sean los óptimos. ¿Por qué? Porque quien es el encargado de diseñar las bases, o mejor dicho, de definir las bases del diseño, los requerimientos agronómicos, en fin, son los asesores agronómicos. En donde nosotros los hidráulicos aportamos con cómo vamos a darle forma y satisfacer ese requerimiento que el agrónomo pide para el cultivo determinado. Vamos a la lámina siguiente, Alberto, por favor. Decía que estructuralmente los sistemas de riego todos tienen básicamente la fuente de agua, como usamos recursos superficiales con alta carga de árido en suspensión. En muchos casos, las plantas de filtrado no son capaces de retener todo eso y por lo tanto sufren de colmataciones bastante frecuentes y entran en retrolavado o en limpieza, muy frecuentemente también haciendo que el riego sea menos eficiente. Entonces, en esos casos se diseñan obras civiles de decantación que entregan en la mayoría de los casos a un lugar de acopio, que es un tranque, y desde ese tranque, o de la misma incluso obra de decantación, dependiendo los volúmenes de agua a tratar, se pueden colocar cámaras de captación desde donde succionan los equipos de impulsión y los distribuyen hacia la red de riego. En esto debemos tener en cuenta lo siguiente. En Chile y en los países que utilizamos, porque todos utilizamos, me imagino yo, preferentemente los recursos superficiales, que son los de menor costo de obtención. Las partículas en suspensión son altas, haciendo que las calidades de las aguas sean entre mala y muy mala. Y entiéndase por aguas de mala calidad aquellas que tienen de 100 a 150 partes por millón de sólido en suspensión. En consecuencia, cuando pensamos en un sistema de decantación, debemos tener la claridad que le debemos dar una magnitud, una longitud tal y una sección tal que permitan hacer que desde que ingresa el agua a la hora de decantación hasta que sale, por ejemplo en la imagen de la izquierda, hasta que llega al fondo allá y entrega al tranque, entre que entra, como digo, a la hora de decantación y entrega al tranque o a una cámara, debe ser lo suficientemente extensa, larga, y debe tener una velocidad baja para permitir que el tiempo de permanencia del agua haga que las partículas que venían en suspensión puedan decantar. Y generalmente lo debieran hacer en el primer tercio con mayor magnitud. Ahí debiera acumularse la mayor cantidad. De manera que secciones que permitan bajas velocidades de escurrimiento dentro del desarenador y extensiones acorde al volumen de agua que vamos a tratar, pero sobre todo también de acuerdo a las partículas que están en suspensión, porque tenemos que conocer el tipo de partícula y cuál es su velocidad de decantación para darle el tiempo de permanencia en el decantador. Bien, vamos a la siguiente. Después de esto generalmente entregan a estanques, ¿no es cierto?, de donde vamos pasemos nomás, esto ya lo conversamos recién, Alberto. Vamos a colocarla en estanques o en tranques, y una de las obras principales después de haber decantado son los tanques de acumulación o los recipientes de acumulación, estanques, tranques, embalse, dependiendo de las magnitudes. En esto, aquí sí puse una cita que después ustedes pueden leer tranquilamente de un ingeniero civil, doctor Celagro, y aquí debemos poner alta atención. O sea, hoy día, sobre todo en los países que lo ha afectado más la sequía, que tenemos zonas de mucho secano, se hace necesaria la participación del sector privado y del sector público, sobre todo para construir embalses
sobre todo en aquellas zonas en donde más sequía se manifiesta. Pero también el sector privado con los pequeños tranques también pueden ayudar a eso. Se empuja, se está estimulando a hacer unas sociedades entre el sector público y privado para que tengamos soluciones de este tipo, no importando las magnitudes, pero sí colocando recipientes de almacenamiento de agua lluvia sobre todo. Cuando pensamos en los acumuladores, tranques o estanques, pensamos para satisfacer el riego local en aquellos momentos de máxima demanda que puedan fallar los aportes de agua que vienen a través de los canales, ya sea por cortes de canales u otros accidentes que se puedan producir en la época de máxima demanda. Y la época de máxima demanda es aquella época, ¿no es cierto?, de máxima temperatura, en donde debemos satisfacer sí o sí el riego a diario. Entonces, para los riegos localizados, estos tranques deben ser pensados para tener una autonomía y poder brindar un riego de unos 2-3 días, pensando en que históricamente cuando se han producido las fallas como las que acabo de mencionar en ruptura de un canal de conducción, pudieran demorar en repararlas, en 2 o 3 días. Entonces tenemos nuestro estanque para poder satisfacer el requerimiento de los cultivos, ¿no es cierto?, de los huertos en la época de máxima demanda. Generalmente se piensa, y se está pensando mucho, en aquellos revestidos para evitar las pérdidas por infiltración. En los estanques, cuando hay algunos que por el costo apelan a que las partículas que traen, o los áreos de suspensión que trae el agua y el fino que pueda tener el suelo natural donde se construyó el tranque, con el tiempo pudieran efectuar un sellado en la misma fuente. Miren, la verdad es que lo que se ha verificado y las mediciones que hay globalmente y en Chile, se ha verificado que aquellos que no son revestidos tienen pérdida más o menos del 30% por ese concepto de infiltración. Pero hay otra pérdida, bueno, y tenemos los tanques revestidos con geomembrana, polietileno, ¿cierto?, HDPE, como el que está en la imagen de la derecha. Esa es una imagen de la 8ª región, que tiene asociado ahí al fondo una caseta de control, que después vamos a hablar sobre ello también. La otra pérdida que se produce es por evaporación. Las pérdidas por evaporación tienen que ver, miren, vamos a la siguiente nomás. Las pérdidas por evaporación en un tranque, si la pérdida o la evaporación de bandeja en el sector es de 7 milímetros y tiene un estanque, un tranque como el que vimos recién, pasemos a la otra nomás, Alberto, un tranque de 1 hectárea, 1000 metros cuadrados, ahí lo que está perdiendo son 70 metros cúbicos por hectárea. Es decir, el tranque Las 200 en Chile, que tiene 17 hectáreas, en los momentos de máxima evaporación ha tenido 8 milímetros, pierde 80 metros cúbicos por las 17 hectáreas. O sea, hay una cantidad de agua enorme que se pierde por evaporación. Por lo tanto, este es un tema también que los sistemas óptimos de riego están propendiendo a cubrirlos con algunos polímeros que han salido al mercado y que se llenan con agua. Son unas esferas que se llenan de agua y cuando se quedan en la superficie se hunden hasta la mitad. Además son negras, entonces evitan la proliferación de algas y microorganismos al interior de los tranques. Esta es una obra de la 6ª región también, y nos da la clave para ver o darnos cuenta que un buen proyecto también debe contener en el mismo tranque, por ejemplo, como es en este caso, la cámara de captación. Construyeron una gran cámara de captación allá al fondo donde está esa caseta. Quiero decir algo respecto de lo que es la calidad del agua que colocamos dentro de los estanques, porque es bueno y es necesario que en los sistemas, cuando los pensemos que van a aportar aguas superficiales, nos preocupemos de cuáles son los sólidos en suspensión que traen y cuál es la carga que trae para poder definir necesariamente obras de decantación previa al ingreso del tranque. Ocurre que de no decantarlas, vamos a colocar agua cruda en el tranque y su capacidad de almacenamiento va a ir disminuyendo con el tiempo, porque van a ir decantando las partículas preferentemente en el tranque. Y lo que pensamos que iba a ser el volumen de almacenamiento va a ir reduciéndose año a año. Vamos a la siguiente imagen, Alberto. Seguimos avanzando con los atributos de un... Vamos nomás, Alberto.
hablamos de los tranques, de los embalses, de los decantadores, y hablamos de que en el interior de los tranques hay otras obras civiles menores, como son las cámaras de captación. Se pueden hacer de varias formas, y las hay, y estas son las que se verifican en los huertos nuestros. Aquí hay una obra de decantación que es perfecta para explicar lo siguiente. Hay 4 succiones, 4 succiones de acero, que están debidamente separadas para que cuando estén funcionando, el funcionamiento de una no afecte negativamente la succión de la siguiente. Y la separación entre los ductos y las válvulas de pie dentro de la cámara tengan el distanciamiento adecuado tanto de las paredes como del fondo, para también hacer que funcionen de buena manera e impedir el mal funcionamiento. En la imagen de la derecha tenemos otra concepción de cámara, esta vez en un estero, donde se tienen los recursos como usuario final. El productor hizo su cámara de captación apoyada con gaviones, y también él tiene 4 succiones, un ducto de succión de acero. En estos casos, lo que el buen diseño exige es considerar el dimensionamiento adecuado de los ductos, pensando en la materialidad, el caudal que va a mover, los diámetros que debemos dar para dejar el escurrimiento del flujo con velocidades controladas inferior a 2, tener controladas las pérdidas friccionales, la longitud, las pérdidas singulares, es decir, las piezas especiales y válvulas, y algunas consideraciones de montaje, como dejarlo debidamente sumergido para evitar los vórtices que hacen que ingresen porciones de aire a los ductos de succión y por lo tanto lleguen a las bombas presurizadoras. Ya hablé sobre la separación entre los ductos, las paredes y el fondo, pero también debemos preocuparnos de que las pendientes que tienen los ductos, sobre todo en la parte horizontal, se ve mejor en la imagen de la izquierda, cuando pasa el codo, viene subiendo el agua por el ducto vertical, pasa el codo y va horizontalmente hacia la bomba, esa pendiente o esa porción horizontal no debe ser perfectamente horizontal, sino que debe tener una pendiente ascendente hacia la bomba. Debemos preocuparnos de aquello para evitar acumulaciones de bolsones de aire en las partes más altas. Si es que el codo hubiese quedado más alto y con pendiente descendente hacia la bomba, quedaría un bolsón de aire en ese codo. Que las soldaduras sean bien ejecutadas, porque se ha verificado y se verifica en terreno que en no pocas oportunidades, cuando la bomba presenta ruido y desgaste, lo primero que le dicen a uno, la bomba está cavitando, y muchas veces no es cavitación, sino que es presencia de aire que ha ingresado, ya sea por soldaduras mal ejecutadas, por empaquetaduras ya que han perdido sus características para sellar, o bien por vórtices, porque están ingresando agua por la válvula de pie. Que la válvula de pie esté bien sumergida, que esté sellando bien, y que los ductos, cuando una vez suben y entran horizontalmente y se dirigen hacia la bomba horizontalmente, tengan los apoyos necesarios para no tensionar la brida de succión de la bomba. Ya vamos a ver eso también. Que las reducciones que tienen tanto las bombas en la succión como en la descarga sean las específicas, es decir, en succión una reducción excéntrica y en descarga concéntrica. Repito, succión, reducción excéntrica, descarga puede ser una reducción concéntrica. Y finalmente en las cámaras debemos proveerla de guardanivel, es decir, de un dispositivo eléctrico que nos permita detectar cuando el nivel ya pone en riesgo de empezar a dejar la bomba o las bombas trabajando en vacío, y por lo tanto cortar su funcionamiento. Vamos a la lámina siguiente, Alberto. Hay diferentes tipos de cámaras, pero antes de entrar a eso, mire, lo que debemos saber, en la imagen de la izquierda estamos viendo una succión y hay una especie de remolino. Esto es lo que llamamos vórtice hidráulico. Cuando las válvulas de pie, es decir, el extremo del tubo que bajó desde la bomba, no está lo suficientemente sumergido,
esto es, tener una distancia mínima entre el espejo de agua y la parte de abajo, inferior de la válvula de pie, por donde está succionando, tener una distancia mínima igual a 4 diámetros de la válvula de pie, entonces corremos el riesgo de que se produzcan estos ingresos de aire, que son verdaderos embudos que uno los ve en el agua cuando están, hemos mostrado imágenes, pueden revisarlo en webinars anteriores, se dan esto, hay fotos en esos webinars, donde aparecen estos vórtices y por ahí ingresa aire que van a hacer que el equipo de succión empiece a mal funcionar. Vamos a tener aire en la succión, si no la despejamos rápidamente, si además tiene pendientes descendientes hacia la bomba, vamos a tener acumulaciones o bolsones de aire en los codos. Y aire en la bomba nos va a producir desgaste en el impulsor y mal funcionamiento. Lo otro que debemos cuidar es lo que aparece en la imagen de abajo, lo que yo les decía, pendientes ascendentes hacia la bomba. La de la izquierda está bien, la de la derecha encerrada en círculo está mal. Eso no puede ocurrir. Y el ingreso de aire en la succión, que también se da, he visto cámaras donde llegan conductos que traen aportes desde otros lugares y los colocan en la cámara de captación. Cuando estos ductos están prácticamente un codo y colgado hacia abajo y el chorro que crea un torbellino ahí de agua con oxígeno, estando muy cerca de la succión de los equipos, hace que ese oxígeno también entre esas burbujas, entren al equipo de impulsión. Por lo tanto, en esos casos, lo que debiéramos hacer es extender del tubo que está aportando el agua y sumergirlo, que entre al interior de la cámara y se sumerja ahí y entregue. Y además colocar una pantalla que separe esta porción de cámara en donde ingresa versus aquella porción de donde se capta. Está ahí definido en estas imágenes que quise compartir con ustedes. Vamos a la siguiente imagen, Alberto. Decía que habían diferentes tipos de cámaras y obras que se hacían en terreno. No hay una receta. La única receta que hay para todo esto es hacer las cosas bien. Esa es la recomendación. ¿Y cómo se hace bien? Con un lápiz y con conceptos de cálculo. Aquí lo que se debe hacer es salvaguardar el buen funcionamiento de la bomba para que podamos tener el recurso presurizado en cantidad suficiente que requiere el huerto. En este caso hay una cámara de captación que está tomando directamente desde un canal. En el mismo canal se hizo esta obra, de donde captan estos recursos. Esto hasta ahora, y tiene los apoyos, si ustedes se fijan, antes de llegar a la bomba tiene unos dados de hormigón en donde se apoya todo el ducto de succión, que evita que tensione o que esté sujeto solo de la brida de la bomba. Y de ahí entrega. Esto ha funcionado bastante bien, me ha tocado verificarlo, salvo que después tiene que hacerse cargo de un desgaste que ya tienen cuantificado cada 2 años de algunas piezas de la bomba. Por eso es bueno tener decantadores antes. Hay que aprovechar un poco parte del canal como decantador, pero no es lo que más funciona porque las velocidades de escurrimiento son altas. Esta imagen, que es otra cámara de captación, está tomando directamente desde un tanque, pero en el interior del tanque se construyó una cámara de captación donde toma el ducto e ingresa hasta las bombas en carga negativa, en succión negativa. Tiene que comenzar con la tubería cebada, entonces cámara de interior del tanque, apoyos antes de ingresar a las bombas. Vamos a la siguiente. Aquí también el tanque está haciendo de decantador, pero se sacrifica porque están embancándolo permanentemente. Esta es una obra bien interesante que también quería compartir con ustedes. Se trata de que en este huerto, que tiene aproximadamente 250 hectáreas, tienen entregas de agua, tienen puntos de donde derechos de agua, les dan derechos de agua lejanos a este lugar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En un punto alto colocaron este estanque australiano, estos
tuberías de PVC que están pintados de blanco acá son las que traen el agua desde otros lugares, se centraliza en este lugar y se distribuye a las diferentes partes, algunas más altas que en donde están succionando ahí al fondo esos ductos de medio azulino, son de fierro, y la construcción que se ve adentro tiene las casetas y las plantas de filtrado. Entonces se centraliza, que es un lugar de captación centralizado, en un estanque australiano, donde toman la agua de las bombas en carga negativa. Vamos a la siguiente. Otra obra, como esta que está acá, similar a las que vimos en el inicio, es un decantador bastante bien ejecutado, de forma trapezoidal, bien extendido, y permite una velocidad de escurrimiento bastante baja que hace que se produzca una buena decantación en él. Tal vez lo único que le hubiese faltado, pero aquí no se pudo hacer por falta de espacio, es un poquito más extenso para dar el tiempo suficiente que pudiera tener una mayor decantación las partículas en suspensión. Este entrega ya al fondo, al tranque, en cuyo interior, allá al fondo a la derecha, donde hay unos postes, se ha construido una cámara de captación y entrega a esa construcción que se ve también la techumbre, que es la caseta de riego, donde están las bombas, y entonces succiona desde el tranque en carga positiva, pero previo paso por un pretratamiento en el decantador. Estas son obras que han funcionado bien y que yo podría decir que son de óptimo funcionamiento, bien diseñadas. Vamos a la siguiente, Alberto. Aquí, esta es una obra de la 9ª región, una obra de tratamiento que era un huerto pequeño, y se hizo este decantador también trapezoidal. Al final se dispuso de la cámara de captación, y él entonces la bomba toma desde aquí en carga negativa y lo distribuye hacia el riego. Pero los 2 primeros tercios son los que más se embancan. Ahí está cumpliendo muy bien su función, hace bien la pega esta obra de decantación. Vamos a la siguiente. Ahora ya hemos respondido los atributos que debe tener un buen diseño en lo que dice relación con el tratamiento de la agua y la captación de los recursos. En la selección de las bombas deben satisfacer, primero deben ser bien seleccionadas, y se seleccionan en base a qué, en base a la satisfacción que deben otorgar al punto de trabajo. El punto de trabajo que está definido por el caudal que se va a mover e impulsado a cierta altura, que es producto, ¿no es cierto?, del cálculo hidráulico. Es decir, esto se define en el cálculo hidráulico, el punto de trabajo de la bomba, que está definido por la sectorización que se hizo en el campo. Luego, también se selecciona en función de la máxima eficiencia, así que el punto de trabajo lo pueda cumplir para un determinado rodete o impulsor en aquella zona, en aquella porción donde alcance máxima eficiencia. Luego, el montaje también debe obedecer a patrones de montaje que están definidos como buenos. Y aquí es un ejemplo. Aquí está ahí una bomba que está bien anclada sobre una base de hormigón, y los ductos de descarga y de succión están muy bien apoyados. Fíjense que en la descarga tenemos una doble curva, una válvula de compuerta de fierro fundido, y todo eso no puede cargar, no debe cargar la bomba, porque si no estaría comprimiendo en esa parte, y como las bombas son de fierro fundido, corre el riesgo de que se rompan. Por eso es que se fabricó, mejor dicho, esta especie de omega, y en el ducto vertical que baja, bajo el nivel de terreno, se ejecutó una zapata aislada, es decir, un dado de hormigón que sostiene todo este peso, de manera que cuando esta bomba o este equipo se retira, puede retirarse soltando la brida de la descarga, que se ve desde acá, y en el equipo del lado se ve la brida de la succión. Cuando uno suelta los pernos de ambas bridas o flanges, el equipo debe salir libremente para atrás. No hay pocos casos en que se tensionan tanto las bridas que las bombas terminan
rompiéndose, quebrándose. Bueno, esto incide, esta válvula que está de compuerta ayuda sobre todo para la puesta en marcha y para aquellos casos en que debemos hacer alguna reparación en la bomba y los huertos están más altos que la caseta. Podemos cerrar también esto para impedir que se nos inunde la caseta con aguas que quedaría en la tubería, porque hay una válvula de retención a la salida de las casetas, siempre se dejan dispuestas, digamos. Pero en el tramo entre esta válvula y la de retención que está a la salida de la caseta hay varios litros de agua. Vamos a la siguiente imagen. También ductos de descarga, bien calculado aquí, ya lo dijimos delante dijimos que debía satisfacer el punto de trabajo, que es H y Q, pero también debe satisfacer el dimensionamiento de los ductos de succión, debe satisfacer el nivel positivo de succión neta, el NPSH del sistema, el disponible, porque vamos a ver en un ejemplo que vamos más adelante, todas las bombas, todo el equipo de impulsión, como lo hemos dicho en los otros webinars, tienen un NPSH que lo da el fabricante, que es el NPSH requerido, y es aquel número que debe satisfacer el sistema para que el equipo no cavite, no se destruya por cavitación. Entonces, ya vamos a ver en el ejemplo que vamos a tener una mayor claridad respecto a eso. En cuanto a las velocidades, o mejor dicho, al dimensionamiento de las tuberías, pues estas tienen que contemplar velocidades no superior a 2 metros por segundo. Aquí vamos a ver un ejemplo, este es un ejemplo real, se cambió el nombre, para ver cómo es un proyecto o lo que se hizo para seleccionar en un proyecto bien ejecutado el equipo de impulsión. Una vez que quedaron definidos, después de haber ejecutado el diseño, como producto de eso se entregó este cuadro que dice sectores de riesgo. Y en la columna caudal, en lo que es el cuarto sector o bloque, el caudal es 142,5 metros cúbicos por hora. Con ese dato, nosotros ingresamos a la curva de las bombas, buscamos una bomba que nos dé ese caudal y más adelante lo vamos a ver. No cambian la imagen todavía, Alberto, pero en este caso se determinó en el diseño que los 142,5 metros cúbicos hora debían ser impulsados a 39 metros de altura. Entonces, en la línea roja vertical que aparece, está en los 142,5 y los 39 metros los consiguió en la curva que son las curvas de los rodetes o impulsores correspondientes al diámetro 180 milímetros. Eso es en la gráfica de arriba. En la gráfica del medio hay una sola curva y es la curva del NPSH, el nivel positivo de succión neta. Y para este caso, para los 142,5, el fabricante nos dice que el NPSH requerido por él para que la bomba funcione sin ningún problema de cavitación, el NPSH debe ser superior o igual a 4,4, cerca de 4,5. Eso es lo que debe haber, que el sistema debe ser superior a 4,5. Y en el caso de las potencias, que es la gráfica de abajo, dice que ahí coloqué una línea roja hacia el lado del HP, pero está más cerca de leer, tiene aproximadamente 19 kilowatts. Eso es lo que demanda, poco menos de 25 HP. Bien, en el cuadro que está medio grisáceo con celeste, lo que hay ahí es un resumen del cálculo del NPSH del sistema, del disponible, es decir, corresponde a la tubería de succión, válvulas de pie, hasta ingresar a la bomba. Ese número lo que arroje ese número debe ser mayor que el NPSH requerido por el fabricante, que en este caso es aproximadamente 4,5. Bueno, el NPSH disponible fue calculado para un caudal de 142,5 metros cúbicos hora, que equivalen a 2.375 litros por minuto, y por lo tanto se seleccionó o se dimensionó para una tubería de 8 pulgadas que tiene un diámetro interior de 203,2 milímetros. La longitud de esa tubería de succión fueron 18 metros entre lo que es la longitud real y las longitudes equivalentes por pérdida,
y hay algunas constantes ahí, y la diferencia de altura entre espejos que fue de 4. Eso nos arrojó que el NPSH disponible es de 6,07 metros. 6,07 es mayor que 4,5. Por lo tanto, esto, desde ese punto de vista, desde el NPSH, está asegurando que no va a haber una cavitación por este concepto. Vamos a la lámina siguiente, Alberto. En la lámina siguiente vemos la sectorización en un esquema, no es un plano, porque colocar un plano que va en un formato A sub 0, aquí se vería muy pequeño, no distinguiríamos nada, pero este es el esquema de cómo se sectorizó el huerto. Este es un huerto de mandarinas que se sectorizó en 4, y uno de esos 4, el azul, es el que dio lugar a los 142,5 metros, porque él tenía 7,46 hectáreas. Lo que se hizo inicialmente para llegar a todo esto y para hacer todo el diseño fueron las bases de diseño. Y las bases de diseño se hicieron en relación a el cultivo, a la superficie que había, que las variedades de ese cultivo eran mandarinas en este caso, y en este caso se decidió, o había el huerto, se dispuso en un marco de plantación de 5 por 2 metros, por lo tanto el distanciamiento entre líneas de planta eran 5 metros, y se dispusieron 2 laterales o líneas de riego por cada hilera de plantas, de 2,3 litros por hora, autocompensado en Netafim, a 0,5 metros de distancia cada uno de los goteros. La precipitación horaria resultó en 1,84 milímetros, lo que arroja un caudal por hectárea igual a 18,4 metros cúbicos por hectárea. Y los 4 sectores de riego. 4 sectores, 2 de una variedad y 2 de la otra, ¿no? de etapas distintas. Bueno, eso es lo que básicamente se tuvo después de estas reuniones multidisciplinarias entre el propietario, el agrónomo y el hidráulico. Se definieron estas bases de diseño y comenzó a diseñarse la parte hidráulica, el cálculo hidráulico, que llegó a lo que tenemos. Vamos a la siguiente, por favor, Alberto. Esto es como una muestra. Aquí estos no son datos que ustedes vayan a recurrir, porque estos son propios del proyecto que se está ejemplificando, que dije que es un proyecto real, pero se le cambió el nombre. Esto es lo que muestra lo que estábamos hablando recién. En la base de diseño se dijo que eran mandarinas, en la segunda columna dicen mandarinas, son todos el cultivo que se consideró eran mandarinas. El número de plantas es la columna siguiente, y después vienen los espaciamientos entre plantas, o el marco plantación, 5 por 2, que fue lo que dije. Y los goteros iban a estar a 0,50. El caudal, 2,3, ahí donde dice el flujo de los goteros, litros por hora. Después viene la aplicación en milímetros por hora, o precipitación horaria, 1,84. El área de cada uno de los subsectores, el número de laterales de cada subsector, el número de emisores, y lo que en el diseño, en el cálculo hidráulico, determinó que debía ser la presión que había que disponer en la válvula al inicio de cada subsector. Y finalmente las columnas que tienen matizado entre rojo y negro se muestran el caudal de cada subsector en metros cúbicos por hora. Estoy diciendo, esto todos los proyectos lo deben tener, o sea, los proyectos bien diseñados deben tener esto, deben responder a esto. Pero además, vamos a la lámina siguiente, Alberto, yo les dije que los ductos deben tener, hoy día no podemos gastar o desperdiciar los recursos ni hidráulicos ni eléctricos, ni la energía eléctrica. Fíjense en esto, vamos para entender nomás, ¿de dónde salieron los 39 metros de altura? Aquí está, dice, si ustedes leen en la primera línea, donde dice B1, nodo 184,50, presión en la bomba. Y los números que vienen después hacia la derecha vienen 1, 2, 3, 4, y corresponden a cada sector de riego, que fueron esos que vimos en color en la esquematización. Dice que la presión en la bomba para el 1, 2, 3 y 4 debe ser 39,5 metros. Entonces, si se recuerdan, es decir, 42,5 metros cúbicos debían ser impulsados a 39,5 metros. De aquí salen esos valores. Entonces, debemos contar todos con esto cuando nos entregan los proyectos. Las memorias de cálculo son para esto. Y después, en cada subsector, nos va dando las presiones. Fíjense, por ejemplo, que en el B2, y de ahí, consecuentemente, en los que vienen, en la
1, 2, 3. En la tercera fila, en la tercera línea, en la cuarta línea de cada, dice velocidad. La velocidad en metros por segundo. Y en este caso, el dimensionamiento de las tuberías que van hacia afuera permiten una velocidad de 1,4 metros por segundo, una óptima velocidad. ¿Para qué? Para evitar que las pérdidas friccionales sean muy altas. Y cuando las pérdidas friccionales son muy altas, lo que debe tener es una bomba más grande, para que ella se consuma esas pérdidas y satisfaga al final la presión que se requiere, que es 39,5. Entonces, cuando tenemos pérdidas bajas, tenemos ductos más grandes, pérdidas más bajas, baja velocidad, y por lo tanto menos gasto de energía. Entonces eso se refleja en la billetera, pero inmediatamente, del productor. Vamos a la lámina siguiente, Alberto. Aquí está muestra. Aquí un proyecto también debe, bien diseñado, debe proveer de los planos tanto de la red de riego como del centro de control. En el ejemplo que estamos viendo, esto es del ejemplo que estamos viendo, de este huerto de aquí de la sexta región. Aquí se colocó una cámara de captación, tiene sus apoyos, el ducto de succión, está en acero de 8 pulgadas y se seleccionó la bomba con su reducción excéntrica al inicio, concéntrica después, más el omega, que ya se ve el fondo, tiene un machón abajo, y se escogió un filtro de anillas de Arcal, de Netafim, con 5 unidades. Cuando uno selecciona los filtros, tiene que seleccionarlos de tal manera que nos permitan poder tratar los recursos sin ningún problema de colmataciones tan rápidas o violentas que nos permitan tener que estar absorbiendo pérdidas grandes y por lo tanto sacrificando la presión disponible hacia afuera, o bien dando retrolavados muy frecuentemente, porque hacen ineficientes los sistemas. Entonces, tenemos que pensar que mientras está filtrando debemos tener cero problema con la filtración, pero lo peor se produce al momento de efectuar el retrolavado, porque cuando efectuamos un retrolavado, uno de los estanques, en este caso de las unidades, porque esta tiene 5 unidades dobles, una de las unidades queda fuera. Entonces la planta de filtrado, ya en este caso una de las ramas que tiene 5 unidades, cuando se retrolave va a tener solo 4 y no los 5, y eso va a ser así hasta que termine de lavarse la última unidad, y eso puede dejar un tiempo importante cuando son subdimensionados, que nos deja con pérdidas y que se va a reflejar en el huerto. Vamos a la lámina siguiente. Ahí también se aprecia un caudalímetro con un impulso, ¿cómo se llama? Con un emisor de impulso eléctrico y la válvula de retención. Eso dio como consecuencia, ese plano dio como consecuencia esta planta de filtrado, que fue la que recién vimos en el plano. Esta es la planta de filtrado. Entonces, la planta debe contener todos estos elementos, la bomba bien seleccionada, la planta bien seleccionada para que funcione, sobre todo cuando está con el máximo requerimiento, que es durante el retrolavado, que pueda filtrar y hacer el retrolavado. Esto también vale para los filtros de arena, que tienen estanques, los de malla son distintos. Y además que podamos, que podamos tener la máquina de inyección de nutrientes al fondo asociado a este sistema. Este es un sistema que se controla con estos 2 tableros eléctricos que se ven a la derecha, y un controlador electrónico que emite también, maneja todo hacia afuera por radiofrecuencia. Así es que sensa el agua que está pasando a través de los caudalímetros con emisor de pulso. Cada línea de riego, estos son 2 sistemas, cada línea de riego lo tiene, y por lo tanto para esto debemos tener el mejor montaje, buenas soldaduras, buena mano de obra, y evitar que queden algunas de las empaquetaduras o acoples de los nutrientes de la máquina inyectora, que vaya a quedar con algún ingreso de aire, porque eso afecta el trabajo de la bomba también. La mantención anual, sin duda que debemos no descuidarla, porque si no, todo lo que estamos hablando, año a año, se va a ir, va a echarse por la borda. ¿Vamos a la próxima?
Esta es la planta de filtrado de 5 unidades que vimos recién, con sus curvas. Esto es lo que se tiene en consideración. Uno ve para el caudal X qué es lo que vamos a tener como pérdida, y trata de que esas pérdidas sean lo más bajo posible. Define también el número de unidades, ahí está definido, corta en 5, y tiene 0,15 kilos por... O sea, nada de pérdida prácticamente estos filtros. Este es un spin clean de 5 unidades, 3 pulgadas, Arcal. Lo mismo que vimos delante de lado, estos son los tableros de comando eléctrico de cada uno de los sistemas. Después la caja que viene es donde está interconectado todo, y el controlador y los emisores, lo que son los sensores también para los emisores de pulso, y el controlador que está al lado, que es el cerebro el que comanda todo esto, la apertura, cierre de las válvulas, en el momento que tiene que ponerse en funcionamiento también la inyección de nutrientes, tiene y todos estos dispositivos. Y tiene unos presóstatos también. Tiene los relés sobre consumo importante, no alterarlos, ya lo hemos visto, pueden verlo en las otros webinars del buen funcionamiento de los equipos. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Una de las cuestiones importantes, porque hasta el momento hemos dimensionado, dijimos que los ductos que se dimensionaron hacia afuera tenían que no superar los 2 metros por segundo. Sin embargo, los diseños hoy día que se imponen son los que tienen hasta 1,5, 1,7, los nuestros, este que vimos recién era 1,4 metros por segundo. Hasta ahí todo bien, pero tenemos que también tener laterales bien dimensionados o líneas de riego bien dimensionadas. Y en este caso se escogió como elemento emisor, como lo vimos en las bases de diseño, el gotero Uniram, que es de Netafim, con mecanismo antisifón, o sea que previene el ingreso de partículas. Una vez que el equipo se detiene, el lateral está dispuesto sobre una superficie que tiene puntos bajos. Por los puntos bajos se drena y por los puntos altos entra aire. Pudiera entrar aire porque está pegado al suelo. Para que evitar que ingresen partículas de aire, se dispone de válvulas antivacío al inicio del sector, que son de media pulgada, pero también estos sistemas ayudan mucho, que son los antisifón, impiden que tengamos succión después de vuelta y gotero obstruido. Los largos laterales, bueno, los diseñadores sabemos que no podemos exceder, va todo en función, las longitudes en función de las pendientes, y hoy los software que hay que usamos para, como el Quacadi, por ejemplo, nos mantiene controlado esto, que no podemos exceder ciertas longitudes de laterales en función de las pendientes donde están colocados, sobre las cuales están colocados, dispuestos los laterales. Una cuestión importante es que cuando los equipos se detienen, y el agua que queda dentro con sedimentos, porque hay partículas que igual van a pasar, muy finas, se depositan en los extremos y vamos a tener goteros obstruidos. Ya vamos a ver cómo podemos resolver eso. Vamos a la lámina siguiente, Alberto. Cuando dije en el inicio que teníamos que pensar que cuando pensamos en sistemas bien diseñados, nos obliga a todos nosotros los diseñadores, la gente que nos dedicamos a los diseños hidráulicos, que tenemos que también usar las tecnologías. Y hoy día todo esto nos ayuda a hacer una buena gestión. Aquí sectores o sistemas que nos permiten controlar tanto el riego como la fertigación, se implementan de la mano del asesor agronómico. En este caso se usó un Agronomic 2500, y permite controlar todo lo que aparece ahí, controlar, registrar los volúmenes de soluciones, los caudales de agua de riego, controlar las unidades o las cantidades que hay en cada uno de los sectores, no solamente lo que pasa por el caudalímetro a la salida del filtro, sino que lo que está llegando también hacia afuera. Se puede implementar con sensores en el campo, también de profundidades de mojamiento, de carga hidráulica, y en general todos los equipos mediante una plataforma, ¿no es cierto?, que se puede bajar en el propio teléfono, y uno puede tener en consecuencia el control, e incluso puede actuar sobre los equipos cuando ve que hay un riego que ya se ha excedido en profundidad. Puede también actuar o alterar o cambiar la programación desde el teléfono. Vamos a lo siguiente. Aquí
aquí está la verdad, es decir, cuando nosotros no hacemos bien las cosas, los gallos que primero acusan, los primeros que acusan nuestras deficiencias, nuestras fallas, nuestras incapacidades, son los árboles. En este caso, quise mostrar esta línea, el goteo es un sistema que de verdad, y el soterrado, ya que está imponiéndose mucho, nos permite utilizar de muy buena manera y aprovechar bastante el recurso agua. Lo que tenemos que cuidar son las longitudes de riego y longitudes también de laterales. Pero las longitudes de riego para evitar que, no porque tengamos el agua directa a la planta, vamos a perder el control sobre el tiempo durante el cual está regando y darle una carga muy grande, carga hidráulica, que en ese suelo vaya a hacer que vaya mucho más abajo de las raíces, desperdiciándose agua y, por cierto, energía. Vamos a la lámina siguiente, Alberto. Aquí hay una imagen que quería compartir con ustedes durante una instalación en la 8ª región. Cómo disponer también estratégicamente las válvulas. Las válvulas ya no se pueden diseminar o repartir en cada uno de los sectores, hay que pensar en tenerlas más o menos agrupadas, sobre todo cuando estamos trabajando, como en este caso, con un sistema de control inalámbrico vía radiofrecuencia con antena. Entonces se han agrupado ciertas zonas donde hay válvulas eléctricas que son las que abren y cierran, permiten el paso del agua, y otras que se disponen nada más que para controlar las presiones, que son manuales, pueden estar en la entrada de cada sector, pero estas en 5 lugares y nada más, por los costos involucrados y por la facilidad para el control del operador cuando tiene que ir a ver alguna deficiencia. Entonces, mucho lo que es la red de PVC bien lavada una vez que se termina el montaje, una vez que se termina y están los chicotes como en la imagen del centro, los arranques, poder lavarlo con bajas velocidades de escurrimiento para permitir que salgan todas las impurezas que están dentro de la red. Las primeras son las virutas de PVC que quedan dentro, y cuando se coloca la tubería que entra también ingresa tierra al interior de las tuberías. Esas tienen que salir antes que el riego esté conectado con sus laterales. Entonces, hay que ser súper responsable en dar lavados largos, muy largos, de varias horas, para permitir que con baja velocidad puedan salir todas las partículas. Cuando se aplica alta velocidad y poco tiempo, las partículas, no se olviden adentro que cuando las partículas pasan por el interior de las paredes también se cargan con energía y se adhieren al interior y no salen finalmente, y van saliendo con el tiempo, con el riego, van tapando los pasos finos de las válvulas eléctricas, y en algún momento las válvulas quedan permanentemente abiertas. Muchas veces le achacan eso al montaje o al diseño, porque lo primero que dicen, el diseño fue mal hecho, o la válvula es de mala calidad. Lo que fue de mala calidad fue el trabajo de limpieza de la red una vez que se instalaron los arranques y antes de conectar los laterales. Y el último paso que hay que hacer es, en el caso de los proyectos que tienen válvulas de regulación de presión, es calibrar las presiones adecuadamente. ¿A qué valores? A los valores que vimos en la memoria de cálculo, que decían por ahí 16 metros de columna de agua, 14 metros de columna, en cada nodo. Vamos a la lámina siguiente, Alberto. Esto es un sistema también bien fino calculado. Y este contempla en la imagen de la izquierda una válvula de 2 pulgadas de aire, y después el nodo que ya ingresa hacia el sector con la válvula eléctrica, la negra es la válvula eléctrica, y el agua va desde la eléctrica hacia adelante, pasa después en codo, hay una válvula antivacío o de aire que permite que ingrese y salga aire cuando se requiera, y más abajo viene una válvula como bronceada, es una válvula de regulación para regular presiones, y si ustedes se fijan, esa imagen está agrandada en la figura del centro. Coloqué un manómetro ahí para que vean, es un manómetro con un adaptador. Detrás de la válvula que está bronceada y en el PVC, en la pieza especial de PVC, hay una pequeña valvulita que es similar a las válvulas que usan los neumáticos de los autos para colocarle aire. Ahí al lado, en la parte de la pieza de PVC, hay como un sticker blanco, y al ladito está esta válvula, que es una válvula de control de presión, marca Schrader, de la Schrader Bellows, y ahí se conecta, se coloca este manómetro con este adaptador
y se mide la presión. Y la presión se regula con la válvula que tiene la manivela roja, a los valores, ¿cuáles? A los que dice la memoria de cálculo. Para los laterales, al final de los laterales, evitar que se depositen, una vez que se detienen los riegos, se depositen por decantación las partículas finas, estamos disponiendo estas válvulas de drenaje rápido, válvulas flashing, que permiten el lavado automático. Antes se hacían descolando las líneas manualmente en grupos de 8 laterales, se abrían un rato, se dejaba que drenaran y se cerraban después, eso cada 15 días. Imagínense en los huertos que son enormes hoy día con la escasez de mano de obra. Entonces estas válvulas están normalmente abiertas, pero cierran con muy baja presión, cierran con 0,5 metros de columna de agua. Entonces se ponen al final del lateral, parten abiertas, cuando viene el primer impulso de agua, sale el agua, toma 0,6 metros de columna de agua de presión, se cierran, y el lateral se llena con agua y empieza a regar. Cuando se detiene el equipo en la tarde, cuando se para el riego, baja la presión, nuevamente se vuelve a abrir y se drena. Han dado bastante bien esta válvula flashing de drenaje rápido. Hay varios fabricantes la tienen, esta es una Netafim. Vamos adelante. Resumiendo, entonces, un buen diseño del riego tecnificado es la resultante del trabajo multidisciplinario entre el propietario, el asesor agronómico y el hidráulico, lo comentamos. Para que sea bueno el diseño tiene que tener un insumo bueno sobre el cual trabajar, un buen levantamiento topográfico con escalas adecuadas, en la mayoría de los casos con curva de nivel a metro, en otros casos cuando son más planos, con curva de nivel cada 50 centímetros, la mayoría de los casos con curva de nivel a metro. Debe satisfacer todos los requerimientos hídricos definidos por el asesor agronómico que se consignaron en la fase de diseño, las vimos en algún momento, y que están acorde al cultivo y a la disponibilidad de recursos de agua que el campo tiene. Determina el buen sistema, determina la arquitectura del proyecto, es decir, la sectorización, eso que vimos en colores. La sectorizaciones óptimas serían tener todas las áreas idénticas, pero eso no es posible, pero entonces debemos tratar de que sean lo más parecido posible para evitar la fluctuación en el punto de trabajo de la bomba, cuando pasa de un sector a otro. Entonces, adecuado el tiempo disponible. Dimensiona de manera óptima los ductos de la red de riego, lo vimos, o sea, no podemos tener un sistema que se tilde de bueno si no tiene bien dimensionados los ductos con bajas velocidades de escurrimiento, es decir, un diámetro adecuado para tener bajas velocidades y por lo tanto pérdidas mínimas. Dimensiona adecuadamente los laterales, considerando el caudal y la pendiente del terreno. Selecciona los emisores apropiadamente al requerimiento que establece las bases del diseño. Dispone con criterio técnico y estratégico las válvulas de protección y control en el terreno, lo vimos recién. Considera la incorporación de válvulas flashing para lavar laterales y define cantidad y posición. Define también la correcta selección del equipo de impulsión. Eso es requisito primordial. Selecciona adecuadamente la planta de filtrado en función del caudal total y calidad de las aguas. ¿Por qué? Porque si la calidad del agua nos demandan tener áreas de filtración más grandes, tenemos que ir a atender eso. A veces dicen, este filtro es muy malo, esto no se usa para este tipo de agua. No hay filtros malos, hay filtros mal seleccionados por áreas insuficientes de filtrado. Un buen diseño define y dimensiona el sistema de inyección de nutrientes. También define y diseña el sistema de accionamiento y control de la unidad de riego. Esto que vimos, hoy día hay varios, y estos que son inteligentes debemos propender a eso, no por tenerlos para vecinos, sino que porque hoy cada día se hace más necesario gestionar de buena manera el recurso agua. Todo esto debe propender a la optimización del recurso agua y favorecer el desarrollo del huerto y su productividad con el mínimo consumo energético. Les agradezco mucho la paciencia que han tenido, espero que les haya servido también a ustedes para su huerto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Víctor. Excelente presentación. Ya tendremos las consultas al final de la jornada. Vamos a continuar. Ahora vamos a tener una pequeña encuesta. Vamos a poner la encuesta en marcha. ¿Quieres probar cómo funciona Quilimo? Si deseas reunirte con el equipo de Quilimo para una demostración, coloca sí y
va a estar a la brevedad contactándote un agente comercial, y lo mismo si deseas una cotización para el monitoreo del riego de tus campos. Bien, vamos a darle paso al ingeniero Encina. Adelante, Bien, David. muchas gracias Alberto y gracias a Víctor por su excelente presentación. Si me puede acompañar con la siguiente lámina, por favor. Quiero mostrarle ahora cómo es una visual de la plataforma internamente. Aquí ustedes pueden ver una vista general del inicio al momento de entrar al perfil de uno. Puedo ver la totalidad de lotes que estoy monitoreando y el detalle de cada uno de ellos, por ejemplo, en cuanto al contenido hídrico. En este caso podemos ver lotes que están como pueden ver en la esquina superior izquierda, lotes que están en rojo, lo que está señalando que estamos bajo el umbral de riego, o sea, que estamos bajo la humedad aprovechable por la planta, deseada o óptima según el criterio de cada manejo hídrico por cada campo. En la esquina superior derecha podemos ver el lugar, la posición en el mapa de a qué corresponde cada uno de esos lotes o dónde está posicionado. Y abajo podemos ver en la gráfica de barras diferentes datos en cuanto a los riegos o precipitaciones acumuladas. Y al costado de esa gráfica, las distintas actividades que han ido habiendo durante la campaña a modo general o en los lotes. En este caso viene a señalar, por ejemplo, riegos que se hacen uniformemente para todos los lotes o precipitaciones que han caído en el sector o en la zona. Si me acompañas con la siguiente lámina, por favor. Como pudieron ver en la anterior, teníamos lotes, en la gráfica, en la parte derecha de la pantalla, teníamos lotes que estaban en rojo, y estos venían a señalar que estaban bajo el umbral de humedad aprovechable, y en este caso tenemos lotes que están sobre el umbral aprovechable, entonces nos señala directamente cuáles son los que están bajo en periodo en crítico, necesitan riego, o los que están sobre este umbral. Como pueden ver bajo las gráficas circulares, se puede ver el detalle de qué sector corresponde, la variedad o cultivar, y bajo la línea puntuada el umbral. En este caso, para todos los lotes que se pueden visualizar, están al 50%. O sea, cada vez que nosotros bajemos el 50%, se va a activar esta alerta de cambio de color, avisando que puede requerir de riego. Si me acompañas con la siguiente lámina. Como les mencionaba anteriormente, podemos ver también en la pantalla principal el registro de los riegos y precipitaciones acumuladas por sector o lote monitoreado, y al costado las recomendaciones o actividades, ya sean recomendaciones de riego o, o los riegos aplicados. Si me acompañas con la siguiente, por favor. Luego podemos ver también el balance hídrico, y esto viene a ser el balance hídrico, en donde en la curva azul, esa curva zigzagueante, es el contenido de humedad, cómo se va comportando a lo largo de la temporada. En la línea punteada podemos ver el umbral, como pueden ver comenzamos en un 50% y luego aumentamos el umbral al 70%. Entonces cada vez que nosotros bajamos de esa línea punteada en la humedad aprovechable, o la curva celeste se acercaba a esa línea, se activaba una nueva recomendación de riego, una nueva sugerencia para ingresar agua al sector. En esta gráfica podemos ver las barras en azul y en verde. Las azules corresponden a los riegos ingresados al sistema, y las verdes corresponden a las precipitaciones que han ido cayendo en la zona. Todo esto también va reflejando e impactando directamente en la curva de humedad aprovechable. Como pueden ver, por ejemplo, en la parte central del gráfico hay una tanda de riegos que van sobre el umbral, y se puede ver el zigzagueo de esta curva de humedad aprovechable que va connotando eso, ¿no? A medida que la planta o el sistema va consumiendo el recurso hídrico, nosotros vamos aportando, va aumentando o bajando según demanda o carga de agua.
Si me acompañas con la siguiente, por favor, Alberto. Bueno, y aquí podemos ver, y aquí se ejemplifica el riego a medida para cada sector, en donde al costado derecho podemos ver las actividades que han habido en el sector, ya sean precipitaciones o riegos ingresados, y estos se pueden editar o eliminar directamente y fácilmente. En el extremo izquierdo podemos ver las imágenes satelitales que están ingresando y que han ido ingresando junto con la fecha y el carril para ir viendo el histórico de estas imágenes que han ido ingresando a lo largo de la campaña. Y en el centro podemos ver la gráfica de K-sub-C para un sector en específico. Independiente de que sea la misma variedad, pueden haber diferencias. Si me acompañas con la siguiente, por favor. Acá podemos ver también, junto con esa curva de K-sub-C, como pueden ver en la esquina superior derecha de esta gráfica, me da la opción para cambiar a la ET o ETO, y en este caso puedo ver la evapotranspiración potencial del lugar y la evapotranspiración del cultivo, donde aquí ya se refleja todo el monitoreo de precisión y a medida para cada sector. Eh, bueno, y en la siguiente lámina podemos ver a modo de resumen un breve repaso de todo lo que hemos visto, que es una plataforma fácil de implementar, permite conocer y definir un umbral de agua ideal para cada sector o para cada cultivo, nos permite llevar registro actualizado de los riegos y las precipitaciones, y junto con ello también usar estos registros para diferentes certificaciones. Podemos visualizar en tiempo real el estado de los cultivos con las imágenes satelitales actualizadas, en promedio una imagen por semana, hasta dos. Podemos gestionar varios lotes desde una sola pantalla y también desde la aplicación móvil. Podemos obtener recomendaciones de cuándo y cuánto regar a medida para cada sector y para cada cultivo en específico. Y contamos siempre con un ingeniero agrónomo dedicado a tu compañía y a tu cuenta todos los días de la semana. Bien, y con esto yo termino mi parte y le doy el paso a Alberto. Gracias, Alberto. Perfecto, gracias David, muy amable. Les voy a poner básicamente una última encuesta en marcha. Si luego de este encuentro desean reunirse con el equipo de Quilimo para una demostración o para una cotización, entonces les vamos a dar tiempo para que puedan llenar esta última encuesta, y agradecerles también por su presencia hoy. Vamos a pasar al ámbito de las preguntas. Vamos a pasar al ámbito de las preguntas. Aquí tengo una pregunta para el ingeniero David. Me preguntan aquí desde el sur de Chile si es necesario tener estación meteorológica para tener el servicio de Quilimo. Si es necesario tener estación. No es un condicionante, pero sí, claro, si nosotros tenemos nuestra propia estación meteorológica, perdón, conectada a la línea, podemos integrarla a la plataforma directamente, pero si no tengo una estación meteorológica, ni mucho menos una que esté conectada a la red, nosotros tomamos un radio en donde vamos integrando todas las estaciones que estén conectadas a la red y que estén dentro de ese radio que circunda al sector o al campo o finca monitoreado. Eh, no es un condicionante tener una estación en campo. Podemos optar a las que están alrededor. Correcto, David. Después tengo una pregunta también que nos manda Marcos de las provincias de Catamarca en Argentina, de que si hay límites geográficos para que funcione el servicio de Quilimo. Porque él No, comenta que vive en una zona montañosa. Ahí estaba un poco la disyuntiva. no hay límite geográfico porque todo el monitoreo es remoto, no contamos con hardware en campo. eh, y en cuanto a la red meteorológica, tenemos una amplia red que nos permite llegar a cualquier lugar, y el monitoreo es satelital, entonces el satélite va pasando y monitoreando y barriendo a lo largo de todo el planeta. O sea, no tendríamos en teoría ningún límite geográfico para hacer un monitoreo.
Aquí tengo una pregunta para Víctor. Nos pregunta William Valverde. En los emisores no compensados, ¿cuál valor de los exponentes de carga recomendados o entre qué rangos es lo que consulta? En los emisores no compensados, ¿cuál valor de los exponentes de descarga recomendados o entre qué rangos? Es lo que pregunta William Valverde. Sí, mira, a ver, primero me voy a atender a la pregunta con tal cual. Los exponentes de descarga o los exponentes los da cada fabricante. O sea, cada emisor tiene un exponente y esos valores los tiene él de acuerdo a cómo fabricó. Lo que yo entiendo, lo que puede querer saber, y eso entonces uno lo revisa en las fichas técnicas de cada fabricante. Lo que pienso que puede estar preguntando es cuál es el rango de presión en el cual, o cuál es la presión en promedio que se utilizan o que utilizan los emisores no compensados. Y a eso me voy a referir. El emisor no compensado, que también varía de fabricante a fabricante, pero generalmente a los 10 metros de columna de agua, ellos, o un bar, descargan el caudal nominal que dice el fabricante, entre 10 y 12 metros, generalmente 10 metros. Ahí sí hay que tener, entonces, en consecuencia hay que tener cuidado con alterar los valores de presión, porque ya esta pregunta nos pone en la perspectiva de que el gotero no compensado es no compensado porque su caudal varía según varía la presión. Entonces hay que atenerse a lo que dice la memoria de cálculo, pero normalmente son 10 metros. Pero cuidado que las submatrices donde están dispuestas también tienen algo que decir a este respecto. Entonces hay que remitirse al diseño. Perfecto, clarísimo, clarísimo, Víctor. Aquí tengo una consulta que es para el ingeniero Encina. Preguntan desde San Juan, en Argentina, ¿de qué estaciones meteorológicas obtienen los datos? Bien, tomamos los datos de las estaciones que estén en el radio radio circundante al sector, que es un radio variable que lo podemos ampliar o reducir según criterio y necesidad del agricultor o del campo en cuestión. Y estas estaciones meteorológicas, la verdad no podría precisar cuáles son las marcas o las compañías productoras, fabricantes de todas las que estén alrededor, porque son estaciones que están en línea, ¿no? Pero también tenemos una red meteorológica que corresponde a IBM, que nos da un sustento mucho más contundente a la hora, por ejemplo, de recoger todos estos datos. Por lo general, las estaciones que han estado últimamente, que yo he estado visualizando, por lo general van bordeando las Davis y no recuerdo bien la otra marca, pero principalmente Davis. Y el resto no podría dar un detalle de cuáles son en precisión. Perfecto, ingeniero, excelente respuesta. Aquí va una consulta, Víctor. ¿Recomiendan nivelar el terreno antes de plantar, aún colocando el riego por goteo? De no ser necesario, ¿hay que usar goteros autocompensados? A ver, mira, esto de la nivelación, la verdad que lo que se hace en los terrenos más bien es limpieza del terreno. Pero me ha tocado hacer sistemas en el norte donde la pendiente es bien agreste y sí hay lugares donde las pendientes sobre la cual está dispuesta la submatriz es muy violenta, entonces se colocan goteros autocompensados. Pero en general no se atiende a la micronivelación, si es que a eso se refiere. No se refiere a eso. Un buen diseño, incluso antes, cuando antes era menos posible acceder a los goteros compensados por el valor, por el precio, diseñábamos con harta fineza para disponer los laterales más bien en la pendiente más baja que tenía el terreno, porque lo que va ganando en pendiente es la submatriz, en la tubería de donde arrancan las laterales. Así es que no, la respuesta es no es necesario hacer ni atender a la micronivelación. No. Correcto, Víctor. Aquí William Valverde nos consulta cuál es el mejor diseño del sistema, el que va desde el centro y reparte hacia los lados de la propiedad o el que va por un lado de la propiedad. Mira, siempre
los mejores diseños son los que el terreno permite colocar la caseta lo más centralizada posible. Pero eso no se da en todas partes. Entonces uno se va adaptando y lo que hace es dimensionar adecuadamente, y ahí vienen los conceptos de ingeniería y arquitectura, ¿no es cierto?, del proyecto, para disponer la menor cantidad de tuberías y hacer una buena sectorización. Idealmente, para responder esto, sí, tiene la oportunidad de colocarlo centralizado y desarrollar en ese concepto un buen diseño, hágalo. Pero no porque va a quedar en el centro, no por sí mismo, quedando en el centro va a ser un buen diseño por solo quedar en el centro. Están los otros conceptos de dimensionamiento hidráulico. Perfecto, excelente. Muy bien, vienen saludos desde Ica en Perú, de parte de Julio César Lima Arango. Está muy agradecido con ambas presentaciones. Así que voy a comentarles ahora sobre los próximos webinares. Casualmente el jueves 17 de noviembre vamos a tener la temática del manejo del maíz tardío bajo riego para cerrar brechas de rendimiento a cargo de la ingeniera agrónoma Claudia Vega del INTA Manfredi. Y el jueves 24 de noviembre tendremos el uso de mulch plástico compostable en agricultura sustentable a cargo de el ingeniero agrónomo Rodrigo Alfaro, que es especialista en fruticultura. Así que, Víctor, si se quiere despedir de la audiencia, ha sido un placer tenerlo hoy aquí en la Academia Riego. Muchas gracias a todos y una vez más a Quilimo y hoy a ti, Alberto, también. Gracias a todos los que estuvieron conectados y gracias también, David, que tengan un buen resto de semana. David. Bien, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación y también agradecer a todos los que participaron de este webinar y dejarlos invitados, súper invitados a todos los que vengan más adelante y aprovechar todos estos espacios. Perfecto, excelente. Un dato también para tener en cuenta es que pueden visitar la Academia de Riego en www.academiaderiego.quilimactech.com, donde encontrarán los webinares que vamos teniendo en la Academia para poder descargarlos y verlos con toda tranquilidad. También tenemos nuestro consultorio de riego y también pueden pedir informes sobre todo la temática de la gestión del riego y también de huella hídrica. Así que desde la Academia de Riego me despido, gracias y será hasta un próximo encuentro.